Aquí estamos de nuevo y aquí estamos de regreso en su programa Dios con la Familia en su canal Veracidad Channel. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Nombre Margarita Cardoso. de mi esposa y el mío propio, Carlos. Le damos la bienvenida a todos y hoy vamos a ver los principios bíblicos de los deberes de las esposas. Alguien en alguna ocasión dijo que los deberes de las esposas, es decir, la responsabilidad de la esposa, hemos visto ya la responsabilidad del marido, de los maridos, de los esposos, y ahora vamos a ver el de las esposas. Y como primer principio bíblico vamos a ver un principio bíblico que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el capítulo 22, versículo 22, perdón, que dice que las esposas deben estar sujetas a su marido. Y alguna mujer se preguntará de qué se trata eso, de estar sujeta, ¿no? Bueno, la sujeción, para empezar, dice la Escritura, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y hace una explicación, dice, como al Señor. En el programa anterior vimos que los varones son cabeza del hogar, de su familia, de su esposa. Es decir, que quiere decir que son el ejemplo a seguir. Eso es ser cabeza, el ejemplo a seguir. Es decir, que la mujer vea a Dios a través de su marido. Es decir, la mujer va a seguir a Dios, pero a través de su marido, porque su marido es el representante de Dios en la tierra. Es el que está buscando la voluntad de hacer la voluntad de Dios, que se está santificando. El hombre se está santificando. Y por eso va a santificar a la esposa, y va a guiar a la esposa, va a proteger a la esposa, va a cuidar a la esposa, y le va a dar a la esposa lo que ella necesita. Va a ser el proveedor del hogar, pero proveedor no solamente de lo económico, que eso cualquier hombre lo hace, sino proveedor de todos aquellos principios que vienen de la palabra de Dios para su esposa. Que su esposa conozca la palabra de Dios, que su esposa conozca lo que es la voluntad de Dios. Eso es. Entonces, cuando la Escritura dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos, y dice como al Señor, porque el marido es como el Señor, es la representación, es decir, el marido es el que está representando a Dios en la tierra. Y hay otro versículo que está en Colosenses 3:18 que nos explica por qué sujetarse, porque dice la Biblia como conviene, es decir, a la mujer le conviene sujetarse a su marido. Y dice la Biblia, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene. Pero vuelve a repetir, en el Señor. Primero dice como al Señor, después porque eso conviene. Porque conviene que la mujer siga y sirva a Dios, porque su marido es el que va a ser ejemplo para esto. Y a veces vemos que los hombres no son este ejemplo realmente, pero Dios quiere que así sea. Eso para que el orden. Ese es el orden. El orden establecido, exactamente, el orden establecido por Dios. Y por último quiero ver un versículo de la Biblia que nos explica realmente el por qué la mujer debe estar sometida a su marido. Y la palabra someterse quiere decir que acepte la autoridad sin oponer resistencia, es decir, que acepte la resistencia, la autoridad sin oponer resistencia. Entonces, vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, el motivo por el cual Dios quiere que las mujeres estén sometidas a sus maridos. Y dice la Escritura así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Es decir, como ejemplo. Sí, esto a veces es un poco difícil para la mujer comprenderlo y aceptarlo, pero cuando uno estudia la palabra y le pide a Dios que le enseñe, ¿no? Porque sí, hay como una naturaleza caída en nosotros como mujeres que se revela a esa sujeción, ¿no? De rebelión y rebeldía. Y sobre todo si uno ve como que el esposo no hace las cosas muy bien, como que uno quisiera hacer las cosas, tomar la iniciativa, la delantera, el liderazgo, ¿no? Entonces hay que comprender esta voluntad de Dios primero para poder aceptar estar sujetas al esposo, ¿no? Este principio bíblico. Y yo lo resumí así: reconocer y respetar la autoridad que Dios ha delegado
en el esposo como cabeza, como líder, como sacerdote del hogar y como quien dará cuentas ante Dios de la familia. Entonces, hay que entender que Dios les ha delegado una autoridad a ellos de la cual van a dar cuentas. Y cuando uno reconoce y entiende esta autoridad que Dios le ha dado al varón, que él es responsable de la familia y que él va a dar cuentas a Dios de esto, entonces uno puede someterse a esa voluntad divina de estar sujeta al esposo, de que él tiene ese liderazgo. Y es como en la iglesia, ¿no? Hay un liderazgo, hay que respetarlo. Y aún en una empresa hay un liderazgo y se respetan esas jerarquías. Igual es en el hogar, hay un liderazgo, es el esposo, luego la esposa. Bueno, primero está Dios, luego Cristo, luego el esposo, luego la esposa y los hijos. Entonces, cuando uno entiende que hay esta autoridad delegada por Dios y que ellos son responsables de las decisiones que toman para el beneficio del hogar, entonces uno ya no resiste a esa voluntad divina, porque en nuestra naturaleza caída muchas veces hay esa resistencia y uno no lo comprende. ¿Cómo que sujeta? O cómo parece que es sumisa, pero no es sumisa, es participa uno, colabora, le comenta al esposo lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno ve, porque uno es ayuda idónea. El esposo debe de aceptar y debe de examinar, ¿verdad? También lo que su esposa le dice, y si conviene más lo que la esposa dice, lo debe de aceptar, pero él al final toma la decisión y eso es lo que Dios quiere. O sea, dos cabezas y uno toma la decisión final, es el esposo y él es el responsable. El esposo debe tomar en cuenta lo que la esposa piensa. Entonces no quiere decir que uno sea sumisa sin voluntad y solo lo que el marido diga y haga, no, sino uno participa activamente en la administración del hogar, en las decisiones del hogar, y uno le comenta al esposo lo que uno ve, lo que uno piensa, lo que uno siente, y el esposo debe de considerar siempre todo esto tomando en cuenta a su esposa. Entonces él es el que toma la decisión y él es el que es responsable ante la decisión que se tome, económica, espiritual, de los hijos, etcétera. Y así es como uno lo puede entender y uno lo acepta, que esa es la voluntad de Dios. A ver, vamos a un corte, ahora regresamos con otro principio, que también la mujer debe de amar a su esposo de una manera abnegada. Y eso vamos a explicarlo ahora al regreso del corte. Estamos de regreso en su programa Dios con la familia y estamos hablando de los principios bíblicos de los deberes de la esposa. En la sección anterior hablamos de que las esposas deben someterse a sus maridos y ahorita vamos a hablar que las mujeres deben respetar a sus esposos. Esto es obvio, pero en muchas familias se pierde ese respeto porque muchas veces el varón no actúa de acuerdo a como la esposa desea o espera o se ha desilusionado de cosas, ¿verdad? Que él puede haber cometido errores, pero no se debe de perder ese respeto, porque si se pierde ese respeto de la esposa hacia el esposo, bueno, aparte de que se daña la relación, también hay tristes consecuencias. Los hijos también le pierden el respeto al padre y ya se está violando allá un mandamiento, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces esto empieza cuando la esposa pierde respeto al esposo. Es muy importante no perder ese respeto porque si no los hijos también lo harán. Si acaso en su hogar se ha perdido este respeto, busque a Dios, doblen sus rodillas, pídanle perdón a Dios, también lo mencionamos en el otro programa, busquen solucionar esos problemas, ¿verdad? No se ha perdido ese respeto, busquen ayuda, consejería, incluso hay muy buenos libros cristianos que ayudan en este tema, porque es duro cuando se pierde el respeto, recuperar ese respeto al esposo. El esposo también debe trabajar en su actitud, en su vida, ¿verdad? En qué cosas ha fallado, por qué se le ha perdido el respeto y reconsiderar sus caminos. El principio bíblico es ese, mujeres respeten a sus maridos. Y eso lo dice en Primera de Pedro, capítulo 3, en la epístola del apóstol San Pedro, donde dice que
que las esposas deben estar sujetas. Y en el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces es muy importante el respeto. De hecho, si no hay respeto, pues se puede llegar incluso a un divorcio, ¿verdad? Cuando se pierde el respeto. Entonces es muy importante reconsiderar esto y buscar a Dios, buscar ayuda, orar, clamar al Señor y restaurar este respeto que el varón también lo necesita. Es algo muy indispensable para el varón, que su esposa lo respete y que sus hijos lo respeten. Este es el segundo principio bíblico. Un pastor decía en alguna ocasión, en un libro que estaba leyendo, decía este pastor que llegan de repente a su consultorio o bueno, a su oficina, ¿verdad?, de pastor, llegan ahí a decirle, hermano pastor, necesito que hable con mi esposa porque mi esposa ya no me respeta. O llegaban al consultorio o a la oficina del pastor a decirle al pastor, pastor, por favor, hable con mi esposa porque mi esposa ya no me ama como antes. Y el pastor, solamente con escuchar estas palabras, se daba cuenta el pastor que este hombre, este varón, había dejado de amar o de respetar a su mujer también, y que este hombre había olvidado los detalles, que este hombre se había olvidado de lo que significa el amor y cómo conservar el amor y cómo cultivar el amor, cómo cuidar ese amor. Es decir, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, dice la Biblia que lo puso allí para que cultivara el jardín, ¿no? Entonces Dios nos dio a la mujer y era parte también, es decir, parte de ese jardín era una flor, ¿no? Y había que cultivarla y hay que cultivarla, tenemos que cultivarla. A nuestra mujer tenemos que cultivarla igual. Y no solamente como dicen los hombres, algunos que ni siquiera conocen a Dios, que dicen, hay que cultivarla. Oye, tiene mucha labia porque está cultivando a la mujer, ¿no? Y sí, hay que hablarle con palabras, hay que convencerla con palabras, con detalles. Entonces, cuando el hombre hace eso, ténganlo por seguro que esa mujer va a reaccionar. Entonces, cuando una mujer ya está dejando de reaccionar, como decían aquellos varones que van a buscar al pastor y decirle, oiga, mi mujer ya no me ama, mi mujer ya... Era porque el pastor se daba cuenta de que este varón, de que este hombre había dejado de cultivar ese amor. Ese era, ¿cierto? Pues vamos al tercer principio bíblico. El tercer principio bíblico es que la mujer debe de amar a su esposo de una manera abnegada. Y vamos a ver un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Tito, un libro bastante pequeño del Nuevo Testamento. Dice la Escritura así, en Tito capítulo 2, versículo 4. Versículo 4, dice así, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y cuando dice la Escritura que las mujeres deben amar a sus maridos, ese amor del cual habla la Biblia en este versículo y en esta parte de la Biblia, es una clase de amor cuando la mujer deja o hace a un lado ese amor que nosotros conocemos que tienen las madres, ese amor que Dios puso en la mujer, que cuando la mujer deja a un lado, por ejemplo, su comida, porque se la va a dejar a sus hijos. Cuando esa mujer deja de comprarse algo que le gustaría comprarse a ella para comprarle algo a sus hijos, ese es el amor abnegado. Bueno, cuando una mujer tiene este tipo de amor hacia su marido, que es el tipo de amor que Dios quiere que la mujer tenga hacia su marido, que este es un principio de los valores que la mujer debe de tener hacia su esposo. Es decir, que debe la mujer cultivar el amor hacia su marido, el amor abnegado. Es decir, que a veces ella se hace a un lado, ¿no? Con tal de que él esté contento. Y la mujer hace eso, yo lo sé. Entonces es algo que nosotros estamos viendo. A veces creo que también, aunque ya pasamos el segmento del varón, pero también debemos nosotros de pensar en ello en este momento, ¿no? Varones, amigos que me están escuchando, aunque es un programa para la mujer ahora, pero también nosotros debemos de tener eso, es decir, dejar el egoísmo a un lado, ese egocentrismo, ¿no? Y poner en un lugar muy especial a la mujer. En este lugar, en este momento ahora que en este programa es para la mujer, bueno, la mujer que ponga a su marido en un lugar especial. Sí, dicen que cuando uno está soltero o soltera, debe aprovechar todo lo que eres para ti mismo, pero cuando te casas, te debes de casar con un corazón que sabes que vas a dar, que va a haber sacrificio, sí, que va a haber una renuncia pues de tus propios
de los intereses, porque vas a ver por el de, en este caso de la esposa, por el esposo, Sí. y cuando vengan los hijos, pues por los hijos. Ya no como cuando uno está soltera, que todo es para uno, ¿no? Sí. Y a veces trabaja y todo es para uno, pero ya cuando uno se casa, ya se tiene que casar con este corazón de padre, de madre, de renuncia y de dar más allá para el esposo y para los hijos. Sí, y hay otro principio que vamos a ver, ¿cuál es? Sí, vamos a ver, regresando del corte, vamos a ver, las mujeres deben ser sensatas y honestas. Pero en el siguiente bloque vamos a hablar de esos temas. Estamos hablando de los principios bíblicos sobre los deberes de la esposa. En Hacia su su programa esposo. Dios con la familia. Dios les bendiga, en el nombre de Jesús. Estamos en su programa Dios con la familia con el tema Principios bíblicos de los deberes de la esposa. Y vamos a ver otro principio bíblico que está en Tito, capítulo 2, versículo 5, que dice, las mujeres deben ser sensatas y honestas. Y en Proverbios 31:1 dice que el corazón, 31:11 dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. La Biblia da testimonio de la honestidad de esta mujer en la administración de la casa. O sea que lo que el esposo le da, si ella está en casa, ha de saber administrarlo correctamente y con honestidad, no pensando ella en engañar en algo a su esposo, sino que es clara en la administración, invirtiendo en todo lo que es el hogar, cuidando pues hasta el pesito que quede, ¿verdad?, para beneficio del hogar. Y el esposo está confiado porque sabe que ella administra bien lo que él le da. Vamos al principio número 5. El principio número 5 es que la mujer debe ser una buena ama de casa. Solamente lo que estaba diciendo ella, quisiera yo agregar, ¿no? Es decir, una mujer que engaña a su marido, le roba dinero a su marido, que yo lo he escuchado, ¿no? Lo he escuchado, pero de la gente que no tiene temor de Dios, que va la mujer ahí y le agarra dinero a su marido sin decirle nada, ¿no? Y se está autorrobando ella misma, se duerme, ¿no? Es lo que quiero pensar, ¿no? Se está autorrobando ella misma. Es una bendición que después como puede venir de parte de Dios, ¿no? Como para una familia así. Entonces, en el nombre de Jesús, para tener una familia fuerte y poderosa, en el nombre de Cristo, para tener una familia poderosa, necesitamos a Dios en la familia, a Cristo en el corazón. Y entonces, una buena ama de casa, y recuerdo una historia, y recuerdo en un versículo de la Biblia que está en 1 de Pedro 3:1, que dice que mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, es decir, sujeta al marido. Pero aquí estamos viendo una buena ama de casa, es decir, una buena ama de casa, una mujer que se preocupa por su hogar, una mujer que vamos a decir, cocina, hace la comida, ¿no? Y se va a la iglesia, se va al templo. Y en 1 de Pedro 3:1 dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados, ¿verdad?, por la conducta casta, respetuosa de su esposa, que sean ganados, dice la Escritura, sin palabras, con la conducta de su esposa, ganados. Es decir, llega la esposa a su casa y ese sí, ve la comida, ¿no? Y está la comida y hecha y no tiene queja, ¿no? Su ropa está ahí, la comida está ahí. ¿Ella dónde se fue? Se fue a la iglesia, se fue al templo, el domingo en la mañana tiene que ir, va a ir. Ella es una mujer temerosa de Dios, su marido no, pero la comida está ahí, pero su ropa está ahí, todo está ahí. Pero imagínense, llega el marido a su casa, la mujer en el templo y no hubo cocina, o sea, no hubo comida, no hay comida porque tenía que ir al templo la hermana, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere la Escritura. Luego la Escritura dice algo que no voy a leer todo, ¿verdad?, porque es demasiado. Una buena ama de casa, una mujer de Dios, una mujer que está yendo a la iglesia, que ha creído en el Evangelio, pero que quiere ganar a su marido que no es creyente. Y no solo a su marido, sino que para cualquier otra persona que esté a los alrededores. Vemos nosotros a la mujer de Dios en el capítulo 31 del libro de los Proverbios, que dice la Escritura y empieza a describir a la mujer de Dios, a la mujer creyente, a la mujer que es ejemplo, la buena ama de casa. Una mujer que dice la Escritura
que se preocupa por el desfallecido, se preocupa por la miseria, por los pobres, por los desvalidos, que abre su boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Dice la Escritura. El corazón de su marido en ella está confiado, porque ella dice, le da bien y no mala todos los días de su vida, busca lana y es como nave de mercader, trae el pan de lejos, se levanta aún de noche, da la comida a su familia, la ración, considera la heredad, la compra, hace negocios, planta viña del fruto de sus manos, ciñe con fuerza sus lomos, refuerza sus brazos y ve que todo va bien sus negocios. Es una lámpara encendida y de noche igual, aplica su mano al uso, a la rueca, es decir, costura, teje, borda, todas esas cosas. Conocemos mujeres así, alarga su mano al pobre, extiende su mano al menesteroso y sigue diciendo que su familia no carece de ropa ni nada de esto, hace tapices y etcétera, y su marido es bien conocido por su mujer, abre su boca con sabiduría esta mujer y la ley de la clemencia está en su lengua, es decir, es una mujer que tiene la ley de Jehová, que en ella medita de día y de noche, como dice la Escritura. Una mujer bendecida, considera los caminos de su casa, no come el pan de balde. Es una mujer activa. Una mujer activa, una mujer trabajadora, una mujer virtuosa. Habilidades, su talento. Imagínense, una mujer ama de casa. Y muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas estas. Entonces yo te invito en nombre de Cristo, mujer, que quieres ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Abre la Biblia, lee este capítulo 31 de los Proverbios, léelo, memoriza, consideran esto, porque dice la Escritura que toda aquella persona que medita en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corriente que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Otro principio. Pues casi los dijiste todos, terminamos ahí con que las esposas deben entender que su belleza proviene del corazón. En Proverbio 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ella cultiva su espíritu y dice la palabra de Dios que ese es el adorno que más le agrada, el de un espíritu afable y apacible, que eso es de grande estima delante de Dios. Sí. Y eso sin que quiera decir que descuide su aspecto exterior, pero debe de tratar de cultivar más su espíritu, que dice Dios que esto es de grande estima delante de Él, un espíritu afable y apacible. Y entonces hay que cuidar mucho eso, porque luego ahí también hay otros versículos que dicen que la mujer es rencillosa, la mujer está siempre ahí gritando, regañando. Hay que cuidarnos mucho en esa área y cultivar ese espíritu afable y apacible que es de grande estima de Dios. Entonces repito el texto, Proverbios 31, el final dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y te voy a leer un versículo y tú lo explicas, dice así, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, que es un adorno de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Sí. Estos fueron los principios bíblicos que hemos hablado sobre los deberes de la esposa. Les agradecemos mucho la atención que le han prestado a este programa, que Dios los bendiga, queremos compartirlo, deseamos que sean bendecidos en sus familias, en sus relaciones con su esposo, con su esposa, sí, con los hijos. Hay esperanza para la familia. Dios levanta, sana y restaura a la familia con su palabra. Que Dios los bendiga en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Dios sana, Dios salva, Dios sana, Dios libera y Dios restaura. Y esto con Cristo en la familia. Que el Señor sea con ustedes. Amén.